Y cuando son las 4:50 de la tarde en Washington, saludamos a Nicolás Albertoni, analista internacional. Nicolás, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la tarde fin de semana. Gracias a ti, Carlos, y es un gusto para mí estar en contacto para tu audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Siempre bienvenido, por supuesto. Una declaración, Nicolás, final de una comunidad integrada por 33 países como la CELAC, que llame a luchar contra la pobreza, la corrupción y la desigualdad en la región, ¿no es más de lo mismo? Claro que sí que es más de lo mismo, pero también lo que deja al contexto internacional ese tipo de hechos, ¿no? Yo creo, para que la audiencia se pueda imaginar, imagínense la Unión Europea que tenga que terminar antes una sesión con algo que queda... Presidentes que se van 24 horas antes en algunos casos, es también el interés que se muestra más allá de las grandes palabras, ¿no? Es decir, porque se puede decir que se quiere combatir la pobreza, la corrupción, pero ¿cuánto estamos haciendo nosotros como región para combatirla? Es decir, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando también, los terribles hechos contra la libertad de prensa en Ecuador, son muchos hechos que generan problemas. Precisamente allá iba, Nicolás, no tocar temas de impacto como la arremetida del presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, contra la libertad de expresión y la violación de derechos humanos en Venezuela y Cuba, pone quizás a esta organización en el terreno de la complicidad. Totalmente, totalmente. Cuando uno es testigo de este tipo de hechos y no se enfrenta a ellos, sino pone en este tipo de asambleas, en este tipo de cumbres, claros mensajes de que eso no puede seguir pasando en la región, estamos siendo cómplices de ello. Pero lo más sorprendente también, Carlos, es ver cómo constantemente en las cumbres de América Latina seguimos basándonos en lo que se ha llamado en la política económica la teoría de la dependencia. Es decir, fíjense que todos los problemas que se resaltan en la región son desde afuera. Es decir, son porque Estados Unidos tiene bloqueo en Cuba, son porque de alguna forma está un mundo imperial, como así lo llaman. Fíjense que una de las frases más resaltadas en los titulares, lamentablemente, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, que dice: la región debe ser anticapitalista para avanzar. Y más allá de estar a favor o en contra de estas frases, ¿cuánto están haciendo estas cumbres de autocrítica a los problemas que tenemos? Se pone énfasis en que Estados Unidos termine con el bloqueo en Cuba, pero no de que Cuba es una de las pocas dictaduras del mundo que aún persisten, entonces, y la única de América Latina. Entonces, ¿por qué no poner énfasis en los problemas que sí tenemos? No para que sea un club de amigos en que se resalte unos a otros y se vaya a buscar votos para determinadas cosas en los organismos internacionales, sino más bien para trabajar por la región y que realmente esas palabras que terminan en las cumbres pasen a los hechos. Precisamente quisiera que tocáramos esto, viendo el panorama económico mundial, por supuesto, lo que viene, además, posibles escenarios a corto y mediano plazo, ¿en qué deben centrarse los países de Latinoamérica para salir de la situación que enfrentan en este momento? En términos de integración, primero una integración real. Fíjese, yo algo he llamado, sé que varios analistas también lo han descrito así, pero hay una hiperinflación de acuerdos de integración, ¿no? Es decir, tenemos el ALBA, la CELAC, Mercosur. Entonces, primero confluir en algo que sea realmente una integración real entre todos. Y no una integración anti el mundo, sino una integración que se pueda adaptar al mundo, que pueda de alguna forma que esa integración sea una observadora de lo que está pasando en los países. América Latina no está haciendo una autocrítica sana de los problemas que tiene. Seguimos siendo la región con mayor inequidad del mundo. Entonces, no tenemos muchas cosas que pensar y políticas reales antes de que salir a criticar a otros gobiernos en el exterior. Entonces, como único mensaje, primero concentrarnos en que no todo se basa en la ideología, en las derechas o las izquierdas, o los buenos y los malos, sino también ver cómo resolver con políticas reales adaptadas a países. Brasil es muy diferente a lo que puede ser Uruguay, y así viceversa, Colombia con Perú, pero ¿cómo podemos adaptarnos entre todos a políticas más racionales en términos de política económica, de política social en general, pero que no sea una serie de declaraciones antimundo, sino más bien pro América Latina también? Nicolás, una cumbre como esta, ¿para qué sirve? Cuando incluso la voz del común, la voz de los ciudadanos es ignorada, caso Venezuela, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente, y nos lamenta mucho. A mí me toca casi siempre al terminar las cumbres de Mercosur o algo comunicarme con medios, ¿no? Como en este caso con usted, con sus colegas, y siempre a veces como que uno se aburre de terminar diciendo lamentablemente lo mismo. Terminamos con cumbres
que no tienen resultados concretos en la sociedad. Y más allá de que puede salir más de un presidente o un canciller diciendo, no, resolvimos tal tema migratorio. Sí, pero eso es escasísimo al lado de los costos que implica hacer una cumbre. Fíjese de que, en mi punto de vista, uno como observador de estas cosas, yo creo, me animo a decir que el populismo se ha metido en la integración de la región, porque termina siendo, fíjese, de tantos acuerdos que hay, terminan también expresándose en puestos de trabajo, que mañana se traducen en votos, termina también traduciéndose, como una vez lo dijera el presidente Mujica, entre sus formas y su estilo, por decir, no se pueden hacer estas cumbres para llenar los hoteles y para promover el turismo. Yo les voy a hacer un ejercicio específico para su audiencia. Fíjense, entren a los sitios oficiales de este tipo de cumbres. El 50% es recorra Costa Rica, visite Costa Rica, los hoteles. Entonces, no es la agenda. Si uno entra en una agenda de una cumbre de la Unión Europea, es casi anexo a la parte logística. Es qué vamos a tratar, cómo lo vamos a resolver y cómo lo vamos a medir. Entonces, estas cumbres hoy diríamos que no están sirviendo para nada en hechos concretos. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, los latinoamericanos, para darnos cuenta de que todo esto que está pasando termina siendo al final una promoción turística de los países, que no está mal, pero este no es el medio para hacerlo, que creo a través de cumbres, y no estamos resolviendo los problemas que sí tenemos. Que yo creo claramente, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba, porque nadie puede ir a expresarse de la sociedad civil venezolana a expresar lo que está sucediendo en términos de sociedad civil y cómo se están rompiendo los derechos de la libertad de prensa. Entonces, creo y reitero, esto se está terminando realmente, le resulta negativo a la región tener un estilo de integración que termina siendo un amiguismo presidencial y no una serie de políticas concretas para cambiar la región. En pantalla, Nicolás Albertoni, analista internacional, a quien le doy gracias por acompañarnos un fin de semana más aquí en NTN 24. Por favor, Carlos, es un gusto para mí.